Te invitamos a visitar con nosotros la exposición Clifford, Vistas del Madrid de Isabel II, organizada por la Fundación Canal para celebrar el 170 aniversario de la creación del Canal de Isabel II. Clifford, un desconocido en Madrid. Nos remontamos a 1850, cuando llega a Madrid un joven fotógrafo galés llamado Charles Clifford. Poco sabemos de nuestro protagonista los años anteriores de venir a España. De hecho, no conocemos dónde se formó ni dónde aprendió a fotografiar y ni siquiera tenemos una imagen suya. Las primeras noticias que tenemos de él al poco de llegar a Madrid son por una serie de artículos en prensa que anuncian que Clifford, acompañado de su mujer Jane y de un empresario llamado Arthur Goldstone, han firmado un contrato para realizar una serie de espectáculos con un globo aerostático en la Plaza de Toros que por aquel entonces se encontraba cerca de la Puerta de Alcalá. En el primer ascenso en globo, Clifford pretendía fotografiar Madrid desde el aire, pero el día amaneció completamente encapotado y no pudo hacer ni una sola fotografía. Después, Clifford y sus socios planificaron nuevos espectáculos en los que tratarían de subir con un caballo vivo que colgaría de la cesta del globo, e incluso con un toro. Finalmente, estos ascensos con animales no se llevaron a cabo, y todo quedó en unos vuelos convencionales, aunque no por ello estuvieron exentos de problemas, como la vez que tuvieron un aterrizaje accidentado cerca de Coslada y ocasionaron un gran enfado entre los lugareños. Quizás gracias a esos fracasos, la carrera como aeronauta de Clifford no llegó a despegar, y decidió dedicarse en exclusiva a la fotografía y a su labor en el estudio que había montado en la calle Alcalá número 4 de Madrid. La fotografía a mediados del 19. Por aquel entonces, la fotografía no tenía nada que ver con la actual. La clave para captar las imágenes era exponerlas a través de una lente a un material fotosensible, es decir, sensible a la luz. Piensa en materiales fotosensibles. Tu piel, también los objetos de plata y otros metales son sensibles a la luz y cambian de color al exponerse a ella. Las primeras imágenes fotográficas se lograron utilizando como material fotosensible placas metálicas que eran cubiertas con betún de Judea. Fue Louis Daguerre quien consiguió fijar la imagen, patentar y divulgar el invento de la fotografía con el daguerrotipo. Clifford utilizó los métodos fotográficos pioneros como el mencionado daguerrotipo, que permitía obtener una imagen positiva y única sobre una placa metálica, o el talbotipo, que generaba una imagen negativa a partir de la cual se podían realizar múltiples copias positivas. Sin embargo, el método que utilizó Clifford mayoritariamente fue el colodión húmedo. Esta técnica se basa en la utilización de una especie de barniz llamado colodión que se vertía sobre las placas de vidrio junto a nitrato de plata. De este modo, la placa se convertía en una superficie sensible a la luz. Una vez sensibilizadas, las placas se introducían en la cámara y se exponían a la luz abriendo el obturador de la cámara para capturar la imagen. Las placas tenían que estar perfectamente limpias durante todo el proceso y debían permanecer húmedas incluso durante el revelado. Para que las fotos realizadas por estos métodos pioneros salieran bien, se necesitaba mucha luz, motivo por el cual los estudios de fotografía se establecían en los áticos donde los techos eran de cristal. Además, los tiempos de exposición eran muy prolongados, es decir, para que los retratos salieran bien, había que posar durante un largo rato ante la cámara. Por ejemplo, para un daguerrotipo se podían necesitar 10 minutos. Si durante el tiempo de exposición el retratado no se estaba quieto, la fotografía salía movida. O como se explicaba en un manual de fotografía de la época, si guiñabas el ojo, te quedabas sin él. Y si estornudabas, te volabas la cabeza. Intenta posar durante 1 minuto sin moverte. ¿Puedes controlarlo todo, incluso el pestañeo? Piensa en cómo podrías hacer para posar sin moverte y que tu fotografía no saliera borrosa. En la época de Clifford había varios trucos. Uno de ellos era no mirar directamente a la cámara. También existían ciertos artilugios, como los apoyacabezas, que los fotógrafos tenían en el estudio y ayudaban al retratado a alcanzar la inmovilidad necesaria para lograr una buena foto. A pesar de las dificultades, la fotografía adquirió muy pronto una gran popularidad, y fueron muchos los que intentaron vivir de esta nueva actividad. También hubo quien le sacó punta a la profesión. En 1855 se publicó en Inglaterra el libro Photographic Pleasures, que nos muestra con grandes dosis de humor la actitud de la época hacia este nuevo avance tecnológico y las dificultades del fotógrafo. El viejo y el nuevo Madrid. Clifford no solo se dedicó a los retratos, también realizó muchas fotografías de algunos de los monumentos más destacados de la historia de España, gracias a su labor como cronista de los viajes de la reina Isabel II por el país.
Frente a los monumentos antiguos y medievales que Clifford fotografió en otras ciudades, la aproximación que hizo a Madrid fue muy distinta. En la capital se centró en sacar fotos de monumentos y vistas más actuales y próximos en el tiempo, así como en captar con su objetivo las nuevas construcciones y obras de ingeniería que estaban modernizando la ciudad a pasos agigantados. Es el caso de la llegada del tren o el acceso al agua en calidad y cantidad gracias a la creación del Canal de Isabel II. En las imágenes de Clifford podemos reconocer algunos de los monumentos y lugares emblemáticos de Madrid, pero en un contexto completamente diferente al actual. Por ejemplo, la Puerta de Alcalá por aquel entonces era una verdadera puerta, inserta en la muralla y por la que atravesaban los carros tirados por caballos y mulas. Y la Cibeles todavía era una fuente para beber, no solo un monumento decorativo. Si tuvieras que fotografiar Madrid hoy, ¿qué fotografiarías? Fíjate en esta imagen. Es la Puerta del Sol antes de ser reformada. Se trata de un lugar de paso tradicionalmente lleno de gente. Entre los personajes que podemos ver en la foto, que aparecen borrosos por no haberse parado a posar el tiempo suficiente, destacan los aguadores, cuyo trabajo era esencial para poder conseguir agua en una ciudad en la que era escasa. Unos años después, Clifford vuelve a fotografiar la Puerta del Sol después de ser reformada. El anterior espacio caótico y abigarrado se ha transformado en una amplia y moderna plaza adoquinada rodeada de elegantes edificios y coronada por la llamada Fuente del Chorro, abastecida gracias a la llegada del Canal de Isabel II. ¿Sabías que esa fuente aún existe? La puedes ver en la zona de Madrid-Río, junto al Puente del Rey, enfrente de la Casa de los Vargas. Una obra digna de los romanos. Pero si hay unas fotografías de Clifford que destacan sobre las demás, son aquellas que dedica a documentar la gran obra de ingeniería de la época, la construcción del Canal de Isabel II que posibilita la llegada del agua a Madrid. El 11 de agosto de 1851 se coloca la primera piedra del Pontón de la Oliva, la presa de donde habían de partir las aguas que abastecerían la ciudad. A continuación, Clifford documentó el proceso de trabajo desde el valle del río Lozoya, pasando por varios puentes y acueductos, y hasta llegar a las fuentes que se construyeron dentro de la ciudad. El 24 de junio de 1858, después de muchas dificultades y tras solo 7 años de trabajo, se inauguró la Fuente de San Bernardo, con la que el Canal de Isabel II llevaba el agua del río Lozoya a todos los madrileños. Se trató de una de las obras de ingeniería de mayor importancia a nivel mundial en su momento, y fue uno de los hitos clave que permitió el progreso de Madrid y su entrada en la modernidad. Pero si enorme fue la obra del canal, no menos impresionante fue la labor de Clifford fotografiando todo este proceso. Dadas las enormes dificultades que suponía en la época tomar imágenes en exteriores, sorprenden los excelentes resultados que consiguió el fotógrafo galés. Observa con detalle esta fotografía. En esta y el resto de las imágenes de la serie, las personas fotografiadas ya no se ven borrosas. Esto es porque todas posaban durante varios segundos, siguiendo las órdenes del fotógrafo. Conseguir esto con cientos de personas no debió resultar nada sencillo, y si se logró fue porque Clifford planificó y coordinó con total meticulosidad a todos los personajes y elementos que aparecen en la imagen. Entre los retratados encontramos a los ingenieros en primer plano, a sus familiares y mujeres elegantemente vestidas de visita en las obras y a los trabajadores a pleno rendimiento. Incluso, si te fijas bien, se puede ver a algunos trabajadores con cadenas, y es que se trataba de presos que estaban vigilados por policías con rifles. Ni te imaginas la dificultad del trabajo del fotógrafo. Además de los inconvenientes de coordinar a cientos de personas para que nadie saliera borroso, en aquella época el simple hecho de conseguir hacer fotos en exteriores era algo reseñable. Para lograrlo, había que transportar en carromatos todo el material, que incluía las enormes y delicadas placas de cristal que servían como negativo, así como un laboratorio portátil lleno de frascos de vidrio que contenían los líquidos necesarios para realizar y revelar las fotos al colodión húmedo. Ten en cuenta que en aquella época no había carreteras, sino caminos llenos de piedras y obstáculos, con lo cual cualquier tropezón podía hacer que las placas y frascos de cristal se rompieran y se diera al traste con todo el trabajo. Eso por no mencionar lo difícil que resultaba mantener limpias las placas de vidrio en medio de la polvareda de una obra de tal envergadura. A pesar de las dificultades, Madrid tuvo su agua y Clifford consiguió sus fotografías, que podemos contemplar en la Fundación Canal de Madrid hasta el próximo 13 de febrero. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos en las próximas actividades de la Fundación Canal.